Hola compañeros, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el tema de metodología SHA. Nuestro equipo está conformado por Parra Milan Elías y su servidora Ivonne Lucero. La introducción en este trabajo se explica sobre el tema de la metodología SHA, que por sus siglas es Systematic Handling Analysis, y este es el análisis sistemático de manejo. Es un procedimiento organizado de aplicación a cualquier proyecto de materiales siempre y cuando sea pequeño. El manejo de material no solo se trata solo del almacenamiento, sino también al transporte, embalaje, ubicación y manipulación de los materiales. La definición de la metodología SHA, este es un análisis de manejo sistemático según Muller y Haganas del año 1969. Es el análisis sistemático de manejo, es una metodología organizada y universalmente aplicada para desarrollar cualquier proyecto de manejo de materiales. Para desarrollar la metodología SHA es necesario ejecutar las fases que se listan a continuación, que sería la integración externa, plan global de manejo, plan detallado de manejo e instalación. Esta metodología, como se ha mencionado en lo que va de esta investigación, está enfocada en el cuidado del manejo de los materiales, así como de la manipulación de los mismos, así como unidades, sustancias o cosas que son movidas, transportadas o físicamente ubicadas. Este es un método básico, disciplinado y racional que se aplica para resolver problemas de manejo de materiales, en el cual es una forma de organización de aplicación universal, en el cual consiste en esquema de fases, número 2, patrón de procedimientos, y número 3, conjunto de convenios. Para llevar a cabo el procedimiento es necesario analizar los datos de entrada, es decir, la información preliminar que se necesita para realizar el análisis de los problemas del manejo de materiales, los cuales los elementos claves son P, que es producto o materiales, Q, cantidades, R, de rutas, S, servicios de apoyo, y T, de tiempo. En la parte de producto, pues tenemos la naturaleza de los materiales y productos a manejar. Determinan en gran medida las características de los equipos a emplearse. Tenemos que es la cantidad, es de la cantidad de materiales de unidad de tiempo que requiere ser transportado. Este factor es de vital importancia en la selección del sistema de manejo, tipo y cantidad de equipo necesario. Y las rutas, pues, que se refiere a dónde y en qué dirección se mueve el material, si este es un movimiento horizontal, vertical o hay una combinación de ambos. Tenemos pues los servicios de apoyo, que son, por ejemplo, el mantenimiento, procesamiento de pedidos, control de inventario. Estos procedimientos son de recepción y despacho, el mantenimiento, los sistemas de suministros de electricidad, agua, gas, vapor, combustible. El tiempo y tarifas y tiempos operacionales, este se refiere a cuando se realizan los movimientos. Los factores más importantes a considerar son la regularidad con la cual deben realizarse los movimientos y la duración de estos. Tenemos el punto 2.6.1, que son las fases de la metodología SHA. Esta está dividida en 4 fases, las cuales deben ser llevadas a cabo en el orden siguiente. Fase 1, que es la integración externa.
Este refleja el grado en que las actividades logísticas de una empresa se relacionan con las actividades logísticas de sus proveedores, clientes y otros miembros de la cadena de suministro. Los indicadores de nivel de integración externa incluyen, entre otros indicadores, la intensidad de la comunicación, una mayor coordinación y la ausencia de fronteras rígidas entre las actividades logísticas de cada agente de la cadena. Tenemos la fase 2, que es el plan total de manejo. En esta fase se establecen los métodos para el movimiento de los materiales entre las áreas principales. La decisión sobre el manejo total de material deben abarcar a los sistemas básicos, a los diferentes tipos de equipos, unidades de transporte o contenedores que se utilizan. Este consiste en hacer documentar, entrenar y llevar a cabo a detalle el manejo de los materiales a lo largo de la cadena de suministros, por parte de todos los que se involucren durante todos los procesos y cómo estos se forman de manera sistemática para que logren un solo objetivo. Tenemos también la fase 3, que es planes de manejo detallado. El plan de manejo detallado viene siendo más específico en cuanto a cómo se realiza el manejo de los materiales para cada estación de trabajo o área. Los principales pilares son las 5 S, el Kanban, el Just in Time, entre otros, que sirven para que los materiales tengan menores movimientos en el espacio delimitado. La fase 4 es la instalación. Es necesario tomar en cuenta la parte de las instalaciones. En esta fase se documentan los cambios que se hayan suscitado sobre las acciones a realizar. Es de suma importancia que las fases anteriores se lleven a cabo y sobre todo quienes van a ejecutar los movimientos. Bueno, por mi parte sería todo. A continuación continuará mi compañero con el mismo tema. Elías para Miguel. Yo empezaré a hablar a partir del punto 2.6.2, lo cual habla sobre el proceso de la metodología SHA. Como pudimos ver en la explicación que acaba de dar mi compañera, la metodología SHA se maneja en 4 fases, de las cuales se derivan pasos específicos a seguir para poder tener un plan de manejo de materiales más robusto. Según algunos autores, el mapa conceptual de continuación es el proceso ideal para el cálculo de este proceso. Va desde la fase 1, donde vamos a clasificar los materiales y analizar los movimientos. La fase 2, donde vamos a hacer una visualización de los movimientos, así como los conocimientos y la comprensión de los métodos manejados del manejo de materiales. En la fase 3 vamos a hacer planes preliminares de manejo de materiales, así como las modificaciones y las limitaciones que pudieran llegar a tener. Asimismo, vamos a hacer un cálculo de los requerimientos con planes X, Y y Z. Podrían ser más, incluso si es necesario. La fase 4 se va a hacer una evaluación de alternativas para que terminemos haciendo un plan de manutención seleccionado o seleccionar el plan de manutención. En la fase 1 dice que vamos a hacer una clasificación de materiales, sería el primer paso, y dice que vamos a hacer una clasificación por tipo de familias, donde se pueden clasificar productos, piezas, partes, ensambles, componentes o todo lo que pudiera llegar a influir en lo que es el proceso de manufactura de ese producto. ¿Qué se debe hacer? Pues debemos de identificar lo que se va a mover, determinar qué ítems son similares y podrían usar el mismo método de manejo. Podríamos asignar cada ítem una clase describiendo su tipo de clase. ¿Cómo lo debemos de hacer? Pues podemos utilizar un formato, podemos hacer una lista de todos los materiales de cuáles pertenecen a cuál. En el mismo Emery podemos nosotros clasificar eso para que cuando nosotros hagamos desde el surtido de los materiales hasta su ensamble y su envío final, el cliente tenga también la visibilidad de qué es lo que está requiriendo.
y en base a esto podemos establecer otras características importantes como lo puede ser peso, dimensiones, complejidad del ensamble y ese tipo de cosas. La segunda parte sería la distribución de la planta. Para poder nosotros mantener ahora sí que la clasificación que se dio en la parte 1, podríamos hacer hacer un análisis completo de movimientos de materiales para que sepamos cuál es la ruta que va a tomar cada material para poder lograr su ensamble. El ayudo establece la distancia entre los puntos de origen y su destino, y esta distancia está trasladado a los factores más importantes a la hora de seleccionar un método de manutención o de manejo de materiales. Todo el layout y plan de manejo de materiales tiene tres fundamentos, los cuales son la relación, el espacio y el ajuste. Esto pues básicamente quiere decir que si nosotros hacemos un plan de movimientos relacionado con el layout, nosotros tenemos que tener en cuenta qué relación va a tener el paso A o el punto A con el punto B y así sucesivamente hasta llegar al punto final que va a ser la entrega del producto con el cliente. Si nosotros establecemos en la planta que solamente vamos a correr del punto A al punto B, pero en medio va a estar el punto C, D, F, G, H, I, lo que sea, ahí nosotros vamos a tener un montón de cruces de materiales, lo cual podría llegar a ocasionar muchos problemas en cuestiones de productividad o incluso de scrap o de defectos. Número 3 sería análisis de movimiento, donde ya influye en lo que viene siendo la ergonomía de los operadores, así como las distancias o las rutas que vamos a tomar. Aquí se tiene que tomar en cuenta los tres datos que influyen, que es el material, el producto o la clase de materiales, la ruta, el origen, el destino o el trayecto de los movimientos y el flujo o el movimiento. Punto número 4, pero ya entrando en la fase 3, es la visualización de los movimientos. Habiendo analizado los movimientos y habiendo determinado el layout específico del área involucrada, estamos preparados para encajarlos juntos. Es decir, podemos ya a partir de esta fase decir, ¿sabes qué? Este es mi nuevo layout. El punto A va a estar a un lado del punto B y antes de pasar al punto C se va a realizar X, Y, Z actividad. El flujo de materiales puede visualizarse de varias maneras: el diagrama esquemático de proceso de flujo, los diagramas de flujo sobre el layout o el diagrama de presentación de coordenadas. La parte número 5 de la fase número 2 es el reconocimiento de los manejos de materiales. En esta parte nosotros vamos a ver cómo es que se comporta el manejo de los materiales a través del flujo que ya se estableció y vamos a reconocer cuáles son los movimientos más grandes, los más chicos, los que necesitan mejora o los que van a necesitar algún tipo de ajuste para que sea lo más óptimo. Durante esta etapa de la implementación de la metodología SHA se define con exactitud los materiales que serán manejados durante la cadena de suministros. Esto es mediante una clasificación específica donde puede darse factores como aspectos físicos, químicos o de cualquier tipo. Regularmente esa clasificación consiste en materias primas dominantes, materias primas importantes, productos terminados o otros artículos. Número 6. El número 6, igual de la fase 3, es la parte en la que hacemos los planes preliminares de manejo. En esta parte nosotros tenemos que evaluar lo que vienen siendo el flujo de los materiales que nosotros ya establecimos anteriormente y vamos a nosotros hacer un plan de manejo preliminar que sería lo que vamos cómo nosotros pretendemos documentar el método de manejo de materiales a largo plazo, así como la identificación exacta de cómo se conforman todos los materiales que se planean manejar. Son base de la creación de planes preliminares del manejo de los materiales y esto consiste básicamente en redactar algunos planes tomando en cuenta las necesidades del movimiento según se haya diseñado el layout de la planta y el análisis de los movimientos a realizar. Como parte esencial de la fase 3, el punto número 7 son las modificaciones y las limitaciones del plan de movimiento. Se habla de las modificaciones y las limitaciones de inmediato de la creación de los planes preliminares del manejo.
Esto debido a que se evaluará, se inspeccionará y validará cada plan con el objetivo de que se lleven acuerdos de cómo funciona cada uno. Y dado este requerimiento, se va a descartar o aceptar los principios con los que se haya creado los planes preliminares. El cálculo de los requerimientos. El cálculo de los requerimientos se hace mediante el cálculo del McCounts, el cual consiste en analizar por medio de los cálculos matemáticos cuáles serán los cuidados necesarios para los materiales que se necesitan controlar a largo plazo a lo largo de la cadena de suministros. Una vez que se hacen los cálculos, se podrá obtener diversa información. El punto número 9 será evaluar las alternativas. La última evaluación de alternativas se realiza para escoger el plan seleccionado. Se toma en cuenta la ponderación que resultó del ejercicio de los puntos anteriores y en base a esto se define el proceso de la suma que es sumamente necesario tener un sistema más robusto o como diseñado para los planes preliminares fue suficiente. Parte de la norma ISO 9001 está basada en el control de la calidad en base a la metodología SHA. La visión de la norma ISO 9001, el tratamiento adecuado a los problemas no va a conducir a la mejora continua. Una institución proactiva no niega o oculta los problemas, los resuelve. El producto, el servicio no conforme o producto o servicio que no es conforme con los requisitos. El producto, resultado de un proceso o un conjunto de procesos. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. La concesión, autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos para su uso previsto. Y la corrección es la acción tomada para eliminar una inconformidad. La metodología SHA debe tomar en cuenta todos estos puntos, más que nada basándose en esta norma, que es la norma internacional 9001, para poder hacer óptimos los procesos y también como el flujo de sus materiales. Esto implica obtener la mayor calidad posible en los productos, debido a que no vamos a tener cuellos de botella, no vamos a tener mal manejo de materiales, materiales dañados, materiales golpeados, o todos los defectos que pudieran llegarse a ocasionar por el manejo de los materiales. Es muy importante que se tome en cuenta los parámetros del ISO 9001 para poder determinar el manejo de los materiales y las rutas alternas que pudieran llegar a tener estos, debido a que si no se toman en cuenta tendremos fallas en nuestro sistema y podrían ser hallazgos importantes para la norma. Ahora vamos a ver el caso práctico de la metodología SHA con el cálculo de McCounts. Se procede al cálculo de McCounts, donde el cálculo de los valores McCount de cada unidad de manejo de los productos se hace con el fin de unificar las diferentes formas de manejo de los materiales en una sola, que es el MAC. Cuando un MAC es una unidad de volumen igual a 10 pulgadas cúbicas y en base a esto el cálculo de los MAC es un cierto producto, es como se sigue. Se obtiene el volumen de la unidad de manejo de los productos elegidos ya con un volumen obtenido de pulgadas cúbicas. Se obtiene el valor base de A que está dado en MAX. Se seleccionan los factores de corrección y valores añadidos como el factor B que se refiere al volumen y densidad, el factor C que se refiere a la forma, el factor D que es el peligro de desgaste, el factor E que es el estado de la unidad del manejo. Y como paso número 4, el valor base y los defectos de corrección se sustituyen de la fórmula siguiente, donde A más el valor de A entre 4 multiplicado por la suma de B más C más D más E, y se obtiene de esta manera el valor total de max de cada unidad de manejo. Cada grado equivale a un aumento de disminución o una disminución de un 25% del valor de la base del factor A. Okay. Para nosotros poder determinar qué tan maleable puede llegar a ser, por ejemplo, el manejo del material de un galón de acetona, nosotros tenemos que saber cuánto equivale el volumen en pulgadas cúbicas de ese galón.
lo que viene siendo, según esto, un galón de acetona en forma cuadrada de 1540 pulgadas cúbicas. Ese sería el valor de nuestra A. Después vamos a nosotros a buscar cuál sería el valor B en la tabla. Por ejemplo, el grado 1, que viene siendo cuando es un sólido que de forma aproximadamente cuadrada y capaz de ser puesta en montones. Por eso es que nosotros seleccionamos el número 1. En la tabla número C o en la columna número C, letra C, nosotros escogimos el 0 porque es una forma aproximadamente cuadrada capaz de ser puesta en montones. En la columna número D escogimos el guión menos 2, el 2 negativo, porque no es susceptible de desgaste. Y en la columna letra E escogimos el menos 1 porque es limpio, estable y firme. Todo esto nosotros vamos a buscar el valor de MAG aplicando la fórmula A más A entre 4, o el valor de A sobre 4 multiplicado todo esto por B más C más D más E. Entonces tenemos nosotros que MAG es igual a 1540 más el valor de 1540 entre 4 más 1 más 0 más menos 1 más menos 2 más menos 1. MAG es igual a 1540 más 385 por menos 2. Esto viene siendo igual a 1540 menos 770 y teniendo el valor final de 770. 770 vendría siendo el valor de MAG, que viene colocándolo en un rango de producto de bajo nivel de manejo de material, donde se podría manejar a grandes volúmenes o incluso en rutas peligrosas o rutas difíciles de maniobrar. Esto solamente por el contenido, o más bien por el contenedor, perdón. Pero también tendríamos que tomar en cuenta cuestiones de seguridad, porque pues es un líquido flameable. Sin embargo, es importante tener en cuenta estos valores. La conclusión es que la metodología SHA es una de las metodologías más básicas que se deberían de replicar en toda empresa que maneje materiales. Incluso es de muy buen entendimiento, ya que sin siquiera ser una empresa encaminada en la producción nueva o que no se le haya aplicado dicha metodología, es posible realizarse, ya que tiene una estructura de reubicación y ejecución en caso de ser muy necesario. Eso es todo de nuestra parte, espero que les haya gustado nuestro video.